¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de las lecturas platónicas. Esta oportunidad estamos leyendo el Gorgias y vamos ya a nuestra tercera parte del Gorgias, ¿sí? Justo ya le dedicamos 2 encuentros y este es el tercer encuentro. Y nos quedamos pues en una situación muy interesante, ¿no? Empieza a aparecer el bueno de Calicles. Recuerden que ya han desfilado Gorgias, Polo y ahora Calicles, ¿no? Este nuevo, bueno, de hecho es el anfitrión de la casa, ¿no? Este nuevo eh, dialogante con Sócrates va a presentar una tesis muy interesante que conversamos hace 2 semanas, ¿no? Que es la tesis del superhombre nietzscheano, bueno, ahí con sus matices, claro está, pero eh, él entra de frente con mucha potencia, con mucho ímpetu, ¿no? Diciendo, Sócrates, tú lo que has hecho es confundir las cosas, has atemorizado a Gorgias y a Apolo, pero a mí no me vas a hacer eso, Gorgias, yo te voy a decir tus verdades, ¿no? Entonces Gorgias, Sócrates dice, bien, justamente yo quería a alguien así, ¿no? Que se me corrija y que me diga en lo que estoy mal, y si ves que no entiendo nada, ya considérame un estúpido y no me des más consejos, ¿no? Justamente ahí nos quedamos, y ahora pues empieza realmente ya la conversación, la discusión entre Sócrates y Calicles, ¿no? Y por eso tenemos a nuestra invitada Jocelyn, que va a ser de Calicles. Jocelyn, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo están? Ujú. Y bien, pues acá está la cita del texto, ¿ya? Bien, empecemos entonces. Esta parte dura unos 13 minutos en promedio. Ya, sí, me estoy escuchando en eco. A uno, dos, ahora ya no creo. No sé si lo has apagado. No, está prendido el Ya, micrófono. ahora sí. Ya no me escucho en eco. Perfecto. Ok. Ya, entonces empiezo yo. Y luego, a ver, justo entrando más personas. Bien, para la siguiente sección vamos a necesitar el apoyo de Marco. Quizás nos oyes unas 2 líneas nada más. Justo me acaba de comentar Carla que no va a estar, pero bueno, en fin, son 2 líneas nada más. Ojalá que sí. Ya, empiezo entonces ya. En 3, 2, 1 y ya. Repíteme desde el principio. ¿Cómo dices que es lo justo con arreglo a la naturaleza, Píndaro y tú? ¿No es que el más poderoso arrebate los bienes del menos poderoso, que domine el mejor al inferior y que posea más el más apto que el inepto? ¿Acaso dices que lo justo es otra cosa o he recordado bien? Eso decía antes y ahora lo repito. Pero llamas tú a la misma persona indistintamente mejor y más poderosa, pues tampoco antes pude entender qué decías realmente. ¿Acaso llamas más poderosos a los más fuertes y es preciso que los débiles obedezcan al más fuerte? Según me parece que manifestabas al decir que las grandes ciudades atacan a las pequeñas con arreglo a la ley de la naturaleza, pero son más poderosas y más fuertes, porque son más poderosas y más fuertes, convencido de que son la misma cosa, más poderoso, más fuerte y mejor. O bien es posible ser mejor y al mismo tiempo menos poderoso, más débil, o por otra parte ser más poderoso pero ser peor, o bien es la misma definición la de mejor y más poderoso. Explícame con claridad esto. ¿Es una misma cosa o son cosas distintas, más poderoso y más fuerte? Pues bien, te digo claramente que son la misma cosa. ¿No es cierto que la multitud es por naturaleza más poderosa que un solo hombre? Sin duda ella le impone las leyes como tú decías ahora. ¿Cómo no? Entonces las leyes de la multitud son las de los más poderosos. Sin duda. ¿No son también las de los mejores? Pues los más poderosos son en cierto modo los mejores, según tú dices. Sí, ¿No son las leyes de estos bellas por naturaleza, puesto que son ellos más poderosos? sí. Así pues, ¿no cree la multitud, como tú decías ahora, que lo justo es conservar la igualdad y que es más vergonzoso cometer injusticia que recibirla? ¿Es así o no? Y procura no ser atrapada aquí tú también por vergüenza. ¿Cree o no cree la multitud que lo justo es conservar la igualdad y no poseer uno más que los demás y que es más vergonzoso cometer injusticia que recibirla? No te niegues a contestarme, Socalícles, a fin de que, si estás de acuerdo conmigo, mi opinión quede respaldada ya por ti, puesto que la comparte un hombre capaz de discernir. Pues bien, la multitud piensa así. Luego, no solo por ley es más vergonzoso cometer injusticia que recibirla y se estima justo conservar la igualdad, sino también por naturaleza.
Por consiguiente, es muy posible que no dijeras la verdad en tus anteriores palabras, ni que me acusaras con razón al decir que son cosas contrarias la ley y la naturaleza, y que al conocer yo esta oposición, obro de mala fe en las conversaciones. Si alguien habla con arreglo a la naturaleza, lo refiero a la ley, y si habla con arreglo a la ley, lo refiero a la naturaleza. Ah, este hombre no dejará de decir tonterías. Dime, Sócrates, ¿no te avergüenzas a tu edad de andar a la casa de palabras y de considerar como un hallazgo el que alguien se equivoque en un vocablo? En efecto, ¿crees que yo digo que ser más poderoso es distinto de ser mejor? ¿No te estoy diciendo hace tiempo que para mí es lo mismo mejor y más poderoso? ¿O crees que digo que si se reúne una chusma de esclavos y de gentes de todas clases sin ningún valer, excepto quizás ser más fuertes de cuerpo, y dicen algo, ¿esto es la ley? Bien, sapientísimo Calicles, ¿es eso lo que dices? Exactamente. Pues bien, afortunado amigo, también yo vengo sospechando hace tiempo que es a eso a lo que tú llamas más poderoso, y te pregunto porque deseo afanosamente saber con claridad lo que quieres decir. Pues sin duda tú no consideras que dos juntos son mejores que uno solo, ni a tus esclavos mejores que tú mismo porque sean más fuertes que tú. Sin embargo, di comenzando de nuevo, ¿qué entiendes por los mejores puesto que no son los más fuertes? Y admirable Calicles, enséñame con más dulzura para que no me marche de tu escuela. Te burlas, Sócrates. Por Seto Calicles, del cual te has servido ahora para dirigirme tantas ironías. Pero vamos, ¿quiénes dices que son los mejores? Los más aptos. ¿No es que tú mismo dices palabras pero no explicas nada? ¿No vas a decir si llamas mejores y más poderosos a los de mejor juicio o a otros? Sí, por Zeus, a estos me refiero exactamente. En efecto, muchas veces una persona de buen juicio es más poderosa, según tus palabras, que innumerables insensatos, y es preciso que éste domine y que los otros sean dominados, y que quien domina posea más que los dominados. Me parece que quieres decir esto, y no ando a la casa de palabras. Si dices que uno solo es más poderoso que un gran número de hombres. Pues esto es lo que digo, sin duda. Creo que eso es lo justo por naturaleza, que el mejor y de más juicio gobierne a los menos capaces y posea más que ellos. Detente ahí. ¿Qué vas a decir ahora? Supongamos que estamos en un mismo lugar como ahora, muchas personas reunidas, que tenemos en común muchos alimentos y bebidas, y que somos de todas las condiciones, unos fuertes, otros débiles, y que uno de nosotros es de mejor juicio acerca de esto por ser médico, pero que como es natural, es más fuerte que unos y más débil que otros. ¿No es cierto que este, por ser de mejor juicio que nosotros, será mejor y más poderoso respecto a esto? Sin duda. Habrá de tener entonces más parte de estos alimentos que nosotros, porque es mejor, o bien por tener el mando, es preciso que reparta todo, pero que en el consumo y empleo de ello para su propio cuerpo no tome en exceso, si no quiere sufrir daño, sino que tome más que unos y menos que otros. Es precisamente el más débil de todos, y si es precisamente el más débil de todos, ¿no tendrá el mejor menos que todos? ¿No es así, amigo? Hablas de alimentos, de bebidas, de médicos, de tonterías. Yo no digo eso. ¿Acaso no llamas mejor al de más juicio? ¿Dice o no? Sí, ¿Y no es preciso que el mejor tenga más? pero no alimentos ni bebidas. Ah, ya comprendo, quizás vestido. Si es preciso que el tejedor más hábil tenga el manto más grande y que pasee con los vestidos más numerosos y bellos. ¿De qué vestidos hablas? Pues bien, respecto al calzado, es evidente que debe tener más, el de más juicio para esto y el mejor. Quizás es preciso que el zapatero ande llevando puesto más calzado y de mayor tamaño que nadie. ¿Qué calzado es ese? Insistes en decir tonterías. Pues si no te refieres a esto, quizás sea esto otro. Por ejemplo, el agricultor de buen juicio para el cultivo de la tierra y además bueno y honrado, no debe quizá tener más parte de las semillas y usar para sus terrenos la mayor cantidad posible de ellas. Siempre diciendo lo mismo, Sócrates. No solo lo mismo, Calicles, sino también sobre las mismas cosas. Por los dioses, no cesas en suma de hablar continuamente de zapateros, cardadores, cocineros y médicos, como si nuestra conversación fuera acerca de esto. Así pues, ¿no vas a decir acerca de qué cosas el más poderoso y de mejor juicio tiene con justicia mayor parte que los demás? O sin decirlo tú mismo, no permitirás que yo lo sugiera. Estoy diciéndolo desde ese tiempo. En primer lugar, hablo de los más poderosos.
que no son los zapateros ni los cocineros, sino los de buen juicio para el gobierno de la ciudad y el modo como estaría bien administrada, y no solamente de buen juicio, sino además decididos, puesto que son capaces de llevar a cabo lo que piensan y que no se desaniman por debilidad de espíritu. ¿Te das cuenta, excelente Calicles, de que no es lo mismo lo que tú me reprochas a mí y lo que yo te reprocho a ti? En efecto, tú aseguras que yo digo siempre las mismas cosas y me censuras por ello. Yo, por el contrario, te censuro porque jamás dices lo mismo sobre las mismas cosas, sino que primero has afirmado que los mejores y los más poderosos son los más fuertes. Después, que los de mejor juicio, y ahora de nuevo vienes con otra definición. Llamas más poderosos y mejores a los más decididos. Pero amigo, acaba ya de decir a quienes llamas realmente mejores y más poderosos y respecto a qué. Ya he dicho que a los de buen juicio para el gobierno de la ciudad y a los decididos. A estos les corresponde regir las ciudades y lo justo es que ellos tengan más que los otros, los gobernantes más que los gobernados. Pero y respecto a sí mismos, amigo, ¿se dominan o son dominados? ¿Qué quieres decir? Hablo de que cada uno se domina a sí mismo, o es preciso dominar, o no es preciso dominarse a sí mismo, sino solo dominar a los demás. ¿Entiendes por dominarse a sí mismo? Bien sencillo, lo que entiende la mayoría, ser moderado y dueño de sí mismo y dominar las pasiones y deseos que le surjan. Qué amable eres, Sócrates. Llamas moderados a los idiotas. ¿Cómo? Todo el mundo puede darse cuenta de que no digo eso. Precisamente eso es lo que dice Sócrates. Pues, ¿cómo podría ser feliz un hombre si es esclavo de algo? Al contrario, lo bello y lo justo por naturaleza es lo que yo te voy a decir con sinceridad. A saber, el que quiera vivir rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible y no reprimirlos, sino que, siendo los mayores que sea posible, debe ser capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada ocasión sea objeto de deseo. Pero creo yo que esto no es posible para la multitud. De ahí que por vergüenza censuren a tales hombres, ocultando de este modo su propia impotencia. Afirman que la intemperancia es deshonrosa, como ya dije antes, y esclavizan a los hombres más capaces por naturaleza y, como ellos mismos no pueden procurarse la plena satisfacción de sus deseos, alaban la moderación y la justicia a causa de su propia debilidad. Porque para cuantos desde el nacimiento son hijos de reyes o para los que por su propia naturaleza son capaces de adquirir un poder, tiranía o principado, ¿qué habría de verdad, qué habría en verdad más vergonzoso y perjudicial que la moderación y la justicia? Si pudiendo disfrutar de sus bienes sin que nadie se lo impida, llamaran para que fueran sus dueños a la ley los discursos y las censuras de la multitud. ¿Cómo no se habrían hecho desgraciados por la bella apariencia de la justicia y de la moderación al no dar más a sus amigos que a sus enemigos, a pesar de gobernar en su propia ciudad? Pero Sócrates, esta verdad que tú dices buscar es así. La molicie, la intemperancia y el libertinaje, cuando se les alimenta, constituyen la virtud y la felicidad. Todas esas otras fantasías y convenciones de los hombres contrarias a la naturaleza son necedades y cosas sin valor. Te entregas a la discusión, Calicles, con una noble franqueza. En efecto, manifestadamente, ahora estás diciendo lo que los demás piensan, pero no quieren decir. Por tanto, te suplico que de ningún modo desfallezcas a fin de que en realidad quede completamente claro cómo hay que vivir. Dime, ¿afirmas que no se han de reprimir los deseos si se quiere ser como se debe ser, sino que permitiendo que sean los más grandes que sea posible, hay que procurarle satisfacción de donde quiera que sea y que en esto constituye la virtud? Eso afirmo ciertamente. Luego, no es razonable decir que son felices los que no necesitan nada. De este modo, las piedras y los muertos serían felicísimos. Sin embargo, es terrible la vida de los que tú dices. No me extraña que Eurípides dijera la verdad en estos versos. ¿Quién sabe si vivir es morir y morir es vivir? Y que quizá en realidad nosotros estemos muertos. En efecto, he oído decir a un sabio que nosotros ahora estamos muertos, que nuestro cuerpo es un sepulcro y que la parte del alma en la que se encuentran las pasiones es de tal naturaleza que se deja seducir y cambia súbitamente de un lado a otro. Esa parte del alma, hablando en alegoría y haciendo un juego de palabras, cierto hombre ingenioso, quizá de Sicilia o de Italia, la llamó tonel, a causa de su docilidad y obediencia, y a los insensatos los llamó no iniciados. Decía que aquella parte del alma de los insensatos en que se hallan las pasiones, fijando la atención en lo irreprimido y descubierto de ella,
Era como un tonel agujereado aludiendo a su carácter insaciable. Calicles, al contrario que tú, expresa la opinión de que en el Hades, se refiere a lo invisible, tendrían el control, tendrían el colmo de la desgracia los no iniciados y llevarían agua al tonel agujereado con un sedazo igualmente agujereado. Dice en efecto, según manifestaba el que me lo refirió, que el sedazo es el alma y comparó el alma de los insensatos a un sedazo porque está agujereada, ya que no es capaz de retener nada por incredulidad y por olvido. Estas comparaciones son probablemente absurdas, sin embargo, dan a entender lo que yo deseo demostrarte. Si de algún modo soy capaz de ello, para persuadirte a que cambies de opinión y a que refieras, en vez de una vida de que prefieras, en vez de una vida de insaciedad y desenfreno, una vida ordenada, que tenga suficiente y se dé por satisfecha siempre con lo que tiene. Pero te persuaden algo y cambias de opinión en el sentido de que los moderados son más felices que los desenfrenados, o no vas a cambiar en nada, por más que te refiera a otras muchas alegorías semejantes. Más verdad es lo último, Sócrates. Bien, listo, llegamos a la primera sección, ¿sí? Como les decía al inicio, bueno, bienvenidos a los que se han conectado, estamos en el diálogo entre Calicles y Sócrates, ¿no? Y claro, empiezan primero con definiciones, algo que Calicles se le va a reprochar nuevamente, ¿no? Sócrates le pregunta, dime, ¿mejor es más poderoso? ¿Más poderoso es más fuerte? ¿Es lo mismo mejor, más poderoso y más fuerte? Porque recordemos que para Calicles, justamente ellos deberían gobernar, ¿no? Y no los débiles, ¿no? Que ponen reglas, ¿sí? Eh, bueno, Calicles dice que sí, ¿no? Que para él más poderoso, más fuerte, sí. Y justamente eso le da paso para que Sócrates diga, mira, la multitud es más fuerte es más poderosa que un solo hombre, ¿no? Entonces, la multitud, por lo tanto, lo que la multitud diga va a ser mucho mejor de lo que diga una sola persona. Y la multitud dice, ¿no? Según esta misma lógica, que es mejor sufrir una injusticia que hacer esta injusticia, ¿no? Entonces también ya la misma dialéctica de Calicles, ¿no? O sea, sus mismas palabras van contra él, ¿no? Porque justamente él había dicho que no era así, ¿no? Que solamente era por ley, pero ahora también por naturaleza también suceden las mismas cosas. Entonces, como que Sócrates le está ganando la discusión en ese aspecto al bueno de Calicles, ¿no? Apelando a la multitud, a los hoi polloi, como dice en griego, ¿no? Que son más poderosos y son mejores, por lo tanto. Pero claro, Calicles dice, bueno, yo no me refiero exactamente a eso, ¿no? ¿Sí? Y más bien le dice Sócrates, ¿no sientes vergüenza de que estando ya mayor persigas palabras, ¿no? Porque claro, tú dices que yo me equivocaba en estos términos, entonces estás buscando palabras, estás cazando palabras, ¿no? Y te alegras cuando descubres que yo me he equivocado, ¿no? ¿Sí? Y claro, Sócrates otra vez le voy a preguntar a qué se refiere, ¿no? Porque quiero saber con claridad, dice, a qué te refieres cuando hablas del más poderoso? Porque no te entiendo bien, ¿no? Y luego nuevamente cambia su opinión. Calicles dice, los mejores son los más aptos, ¿no? Y más apto quiere decir quien tiene mejor juicio, mejor sofrosine, como dice en griego, ¿no? Los de mejor juicio, ¿sí? Bueno, y ahí Sócrates aprovecha para hacer una exageración de lo que está diciendo, ¿no? Ok, entonces los mejores son quienes dominan más y poseen más, ¿no? Porque tienen más juicio justamente. Y Calicles dice, bueno, sí, y ahí lo pone los ejemplos absurdos, ¿no? Del médico, del zapatero, del que hace telas, ¿no? Y claro, justamente Calicles ahí como que se molesta y dicen, bueno, tú estás hablando de cosas que no vienen a la conversación, ¿no? De zapateros, cocineros, médicos, ¿no? Como si estuviéramos hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres? Dice Sócrates y Calicles le dice, me refiero a los que, ya viene la parte política, ¿no? A los que tienen buen juicio para el gobierno de la ciudad, dice Calicles, ¿sí? Y el modo en cómo estaría bien administrado, y no solamente a los de buen juicio, sino también a los que son decididos, ¿sí? Entonces, Calicles va por el aspecto político, el gobierno de la ciudad, ¿no? La administración, y los que tienen Andreia, ¿no? Andreia, los que tienen valentía, los que son decididos para llevar a cabo lo que piensan y no se desaniman por la debilidad de espíritu, dice Calicles, ¿sí?
Bueno, entonces ahí Sócrates le reprocha de que si bien Calícles le está diciendo, mira, tú casas palabras y siempre está diciendo lo mismo, Sócrates le dice, mira, en tu caso tú siempre estás diciendo cosas distintas, ¿no? A diferencia de mí, que yo siempre digo lo mismo, tú dices cosas muy distintas una y otra vez y no las explicas todavía, sino que simplemente las dejas nada más, ¿sí? Bueno, y como está hablando esto del dominio, ahí viene ya la parte final cuando hablan de si estos que dominan a los demás también se dominan a sí mismos, ¿no? En clara relación, pues, a lo que va a decir a continuación. Y Calícles dice, ya, pero ¿qué quiere decir con eso que se dominan a sí mismos? Y ahí viene la definición socrática, ¿no? Quien se domina a sí mismo es moderado, ¿sí? Otra vez sofronía, dueño de sí mismo, ¿no? Domina sus pasiones y los deseos que le surjan. O sea, una persona, como diríamos ahora, pues, que tiene, ¿no? Que se sujeta a sí mismo, ¿no? Para no ir por donde sus deseos le digan. Pero para Calicles, esta definición, ¿no? Del moderado es una definición eh, torpe, porque él dice, ¿no? Qué amable es Sócrates, llamas moderados a los idiotas, ¿no? ¿Sí? Entonces Calicles va pues diciendo, no, más bien, mira, si alguien quiere ser feliz, que expanda su deseo, que los haga los más grandes posibles y que los cumpla, ¿no? Que los sacie. Oye, pero no solamente eso, sino que también menciona con decisión y con inteligencia. O sea, no solamente es que yo satisfaga mis deseos, sino que los satisfaga con decisión y con inteligencia, con Andrea y con Sofrosine, ¿no? ¿Sí? Eh, y que más bien todo lo que dicen ser moderados, son moderados porque no pueden justamente hacer que sus deseos se cumplan, ¿no? Y esto, claro, nos recuerda a la moral de esclavos de Nietzsche. De hecho, Calícles muchos estudiosos lo dicen, ¿no? Es una figura pre-nietzscheana, ¿no? Es como si Sócrates estuviera discutiendo con Nietzsche, la verdad. Al menos en estos aspectos, ¿no? Bien, entonces le dice, mira, esto que tú mencionas son fantasías, son convenciones de los hombres contrarias a la naturaleza, ¿no? O sea, de los débiles prácticamente, ¿no? Bueno, Sócrates le dice, qué bien que seas franco, ¿no? Conmigo, y porque dices cosas que los demás no se atreven a decir. Y luego le cuenta este pequeño mito, no tan desarrollado como lo va a hacer en la República, en otros textos, sino más bien le cuenta este mito del alma como un tonel agujereado, ¿no? O sea, el alma de estos que está diciendo Calícles, estos que agradan sus deseos y los quieren cumplir, ¿no? Son como toneles, son como recipientes con agujeros, porque nunca se sacian, ¿no? Sí, claro, y justamente eso, según dice, ¿no? El mismo Sócrates se lo contó por ahí alguien, ¿no? Y ese alguien, según lo que comentan también los estudiosos, puede ser algún órfico, ¿no? Por ahí, que alguno de la secta órfica que conocía de estas cosas y les hablaba de cómo era la vida en el inframundo, ¿no? En el más allá. Y bueno, y se queda en este mito, ¿no? Este mito muy sencillo, la verdad, como lo comenta Gatri, también es uno de los primeros mitos platónicos en los cuales se habla de la vida en el más allá, ¿no? En este caso de la vida de los insensatos, que son así, pues, ¿no? Que tienen un tonel agujereado donde nunca pueden ellos llenar algo porque siempre se les está derramando el agua, ¿no? Sí, es una suerte de castigo por ahí. Bien, al respecto, no sé qué comentarios tienen ustedes. De hecho, a mí la última parte me pareció bastante interesante. Estaba investigando a qué se refería y por ahí dicen, sí, seguramente son influencias de la época, ¿no? Porque también recuerden que hablan ahí de los no iniciados y todo eso. Entonces son referencias a los misterios que toma aquí Sócrates para hablar de esta vida de los disolutos, ¿no? De aquellos que no pueden controlarse, que siempre están buscando más y más y nunca se satisfacen porque justamente su alma es como un recipiente con agujeros, ¿no? Entonces no pueden retener nada, simplemente están ahí botando las cosas nada más. Marco, te escuchamos. Sí, sí, Max. Bueno, comparto todo lo que he mencionado, sí, no sé, aún se siente esta capaz conexión, ¿no? Entre lo que es la moral del amo y el esclavo que desarrolla el buen Nietzsche. Y sí, pues, por ejemplo, lo que menciona Calicles, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo podría ser feliz un hombre si es esclavo de algo, ¿no? Cuando se refiere, Ujú. cuando Sócrates habla del dominar a sí mismo, ¿no? Dominar a sí mismo, según Calicles, vendría a ser esclavo de sí mismo, ¿no? Porque no puede desarrollar lo Claro. que ven a ser, pues, sus propios deseos. Es más, Calicles va más allá, porque él no se refiere a un deseo
exactamente individual, sino también se refiere a un deseo de una vida social buena, de una vida política buena. Cuando se refiere, pues, ya he dicho que a los de buen juicio, para el gobierno de la ciudad y a los decididos. Ujú. A estos les corresponde regir las ciudades y lo justo es que ellos tengan más que los otros. Los gobernantes, pues, más que los gobernados, ¿no? Porque obviamente, pues, si uno quiere, digamos, regir bien las ciudades, mínimo debe tener las necesidades, pues, básicas suficientes para que se dedique solamente a reflexionar cómo bien llevar una ciudad, ¿no? Y la última parte, cuando habla justamente sobre el tonel, esto, ya que estamos hablando, pues, de una cierta conexión con Nietzsche, estaría en contra, pues, de la voluntad de la vida, ¿no? Que se afirma justamente la superación de los obstáculos y las necesidades que tiene el individuo. Está en contra, pues, justamente lo que está pululando Sócrates, ¿no? Que hay que siempre ser moderado, tener control sobre nuestros deseos, pasiones, ¿no? Lo cual, Mm, pues, ya Nietzsche lo remarca, ¿no? Cuando realiza justamente la moral del amo y el esclavo. ok, ok. Sí, de hecho hay muchos paralelos, ¿no? Y esto muchos autores también comentan, sí, pues acá está una prefiguración de las tesis nietzscheanas, ¿no? Curioso, bueno, en fin, eh, hay textos, he leído por ahí unos cuantos papers académicos, bueno, artículos que hacen los académicos y justamente los comparan, ¿no? Incluso sacan citas y todo. Es interesante, ¿eh? No recuerdo haber escuchado de esto en otros lugares, bueno, pero bueno, ahí en Platón se encuentran muchas cosas, ¿no? Interesantes. Ahora, bueno, la pregunta sería entonces, si es verdad lo que dice Calicles, bueno, Calicles en esta máscara socrática, porque este Calicles existe solo en la imaginación de Sócrates, ¿no? No es un personaje histórico real, como si lo fue Gorgias. De que los moderados son idiotas, o sea, alguien es moderado porque no puede justamente satisfacer sus deseos o porque alguien es moderado, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se modera a hacer las cosas? Porque siente vergüenza de las consecuencias que esto pueda acarrear, ¿no? O sea, ¿qué hace que alguien sea moderado, ¿no? O moralmente bueno en todo caso, ¿no? Porque es débil, o sea, esa es la conclusión a la que llegamos entonces. Sócrates está totalmente en desacuerdo, ¿no? Él dice más bien, no, más bien si eres un disoluto es porque estás mal, ¿no? Es porque tu alma tiene huecos, ¿sí? Pero para Calicles es lo contrario, ¿no? Más bien, si te controlas es porque no tienes la fuerza para tú cumplir tus deseos, ¿no? ¿Sí? Son tesis totalmente contrapuestas y justamente viene la colación del tema del mito para justamente aportar, ¿no? También a esta discusión. Y como ven al final dice, ¿te convenzo o no te convenzo, Calicles? Y Calicles dice, no, no me convences, ¿no? ¿Sí? Jocelyn. Sí, bueno, creo que ya tenemos claro que aquí estamos ya muy metidos en la parte política de los planteamientos ya de Platón. Y en efecto, ya en estas líneas vamos a tratar sobre quién es el gobernante, ¿no? Quién es aquel que nos gobierna y por ende también sería, en el caso de Platón, quién nos va a guiar hacia el fin más adecuado, ¿no? Hacia el bien y todo eso. Y de hecho eso me hizo recordar, porque recordemos nuevamente, valga la redundancia, de que estamos en momentos de crisis, ¿no? Y Platón lo que está planteando acá es ya perfilando su propuesta de gobierno también. Cuando también tuvimos crisis ya también en la época moderna, a inicios de la modernidad también, tuvimos crisis y donde se debatió mucho también quién gobierna, ¿no? Actualmente seguimos en crisis y se sigue debatiendo quién gobierna. Y las posturas extremas suelen coincidir mucho con las posturas ya planteadas por Platón, ¿no? Es al final, por ejemplo, de dónde vienen las leyes, ¿no? De nuestra parte solamente racional o de nuestras emociones llevadas bueno, ya burdamente, ¿no? Como lo señala ya Calíclides, nuestras pasiones desenfrenadas y tenemos que hacer caso, en todo caso, a la parte más volitiva de nuestro ser, ¿no? Tal es así que inclusive chocan y no entran en diálogo, ¿no? Y de hecho, acá Sócrates, por más que obviamente, y es más, el clima que nos muestra Platón todavía permite diálogo. Hoy en día el diálogo es sencillamente cerrado y parece que no hay conciliación. O sea,
me parece muy interesante cómo aparecen estos tópicos, y de hecho también recordaba ya en el ámbito también de las discusiones de gobierno, porque al final el tema, esto de quién nos gobierna, del tema también ético, en realidad pues son temas también muy de tradición en distintas tradiciones, ¿no? Entonces, siempre hay una facción donde se deja llevar tal vez por esas guías de la parte más pues de nuestro desenfreno tal vez, y de la otra parte donde apelan a la moderación, ¿no? Nuevamente, igual Platón lo expone de modo más ameno y muy claro como buen griego, que es eh, esto es lo que me llamó bastante la atención, nuevamente, y esto de Nietzsche, bueno, obviamente fácil y más que traer a Nietzsche acá a Platón, más bien ya con Nietzsche deberíamos igual enfrentar a lo que también dice Platón, ¿no? Pues acá ya está de modo mucho más claro, ¿no? Y eso se le reconoce a Platón en general, que siempre pues nos trae cositas así que nos permiten seguir dialogando y enfrentando también nuestro presente, ¿no? Nada, esos son los comentarios. Ah, y otra cosita más, inclusive está esto de la tiranía de las masas, ¿no? Al final hacen leyes, entonces son más poderosas, o esas cositas que tiene aquí Platón es genial, nuevamente. Sí, también el estilo en el cual lo dice, ¿no? Porque justamente los que han estudiado pues el estilo platónico ven que cuando habla de estos temas, él usa figuras retóricas, o sea, él habla como un retórico, bueno, escribe como un retórico cuando habla con los retóricos, ¿no? Sí. O sea, incluso la misma pluma platónica se adecua a estas circunstancias, ¿no? Sí. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Esta es un poco breve, ¿no? 9 minutos nada más, donde Max, vamos a... solamente una cosita, ahora que mencionaste lo retórico, me topo mucho con gente que no le gusta la retórica cuando se trata de asuntos políticos. Mm, pero Pese a la que, política retórica, o sea, ¿por qué claro, eso? tal vez sea porque, bueno, de contraparte no sé qué se tiene, pero sí me he topado con mucha gente que no le gusta la retórica en los ámbitos, sobre todo, valga decirlo, los abogados. Los abogados no te permiten en ámbito, cuando ya dialogas cuando dices, bueno, el asunto de la política, el asunto de la ética, eh, poco te pasan el ámbito retórico. De ahí que creo que también muy poco pasen o lean bien lo de Platón, pero sí me ha ocurrido últimamente y me estoy topando demasiado con gente que no, pero la retórica que no es erística, pues no, o sea, la retórica que ayuda a entender conceptos, que ayuda a expresarte bien y que es parte del arte también de escribir De hablar en público, claro, y también. de hablar en público. Entonces, Mm, me parece algo bastante extraño, pero pues, es lo que, al menos desde mi experiencia, estoy sintiendo bueno, topándome con varias personas. Y eso de la retórica que me haces, ahorita cayó a pelo porque ha sido tan recurrente en estos últimos meses que me estoy topando con gente así, que me ha sorprendido bastante. Y mm, de contraparte, ya sabemos que la política, entre comillas, ya también se mueve en la erística, ¿no? O sea, es ya claro. una retórica degradada al puro decir sin sentido, ¿no? O sin Mm, contenido, ¿no? Y sin compromiso, ¿no? Nuevamente, posturas extremas y irreconciliables, ¿no? claro, según también la experiencia que tenemos, quien tiene retórica quizás como engaño, ¿no? Como un asunto de ser falaz, de mentir, ¿no? Pero claro, No, eso, al eso buen no es escribir retórica. simplemente, al buen escribir simplemente, si ya pones una metáfora, ya hacen un mundo. Eso no es Ah, cierto. O no es sea, eso así. no es así. O sea, esa me refiero. O sea, Ah, ok. Bueno, no sé qué puedo decirte. Falta de formación, desconocimiento, ignorancia. A ver, ¿qué nos dice Sócrates? Vamos a esta segunda parte en la que habla un poco más todavía de esta vida desordenada y la vida ordenada, ¿no? Cómo es que los compara y también sigue poniendo el ejemplo de los toneles,
¿no? Pero, bueno, solamente para estar ciertos, esto de sedazo, yo no sabía qué era sedazo. Bueno, sedazo es una suerte de malla con la cual se agarran cosas, ¿no? Es algo que tiene muchos agujeros, ¿sí? Entonces, el alma como sedazo tiene esa imagen de ser un recipiente, pero así con muchísimos agujeros. Ahí tú no puedes cargar ningún líquido, pues, ¿sí? Ya. Ahora vamos a esta nueva escena. A ver, no, déjame poner acá. Un momento. A ver, un momento. Ernestina está que entra, ya. Ok. Vamos a esta segunda escena. Esta dura un poco menos. Y empiezo yo. A ver, 3, 1, va. Veamos, voy a exponerte otra imagen procedente de la misma escuela que la anterior. Examina pues si lo que dices acerca de cada uno de los dos géneros de vida, el del moderado y el del disoluto, no sería tal como si hubiera dos hombres que tuviesen cada uno de ellos muchos toneles. Los del primero estuviesen sanos y cabales, el uno lleno de vino, el otro de miel, el otro de leche, y otros muchos de otros varios líquidos, y que estos líquidos anduviesen escasos y solo se pudiesen conseguir con muchas y arduas diligencias. Este hombre, pues, después de llenar los toneles, ni echaría ya más líquido en ellos, ni volvería a preocuparse, sino que se quedaría tranquilo con respecto a ellos. Para el otro sujeto, será posible adquirir los líquidos como para el primero, aunque también con dificultad, pero teniendo sus recipientes agujereados y podridos, se vería obligado a estarlos llenando constantemente de día y de noche, o soportaría los más graves sufrimientos, puesto que el género de vida de uno y otro es así. ¿Acaso dices que el del disoluto es más feliz que el del moderado? Consigo con esos ejemplos persuadirte a que admitas que la vida ordenada es mejor que la disoluta, o no lo consigo. No me persuades, Sócrates. Para el de los toneles llenos ya no hay placer alguno, pues eso es precisamente lo que antes llamaba vivir como una piedra. Cuando los ha llenado, ni goza ni sufre. Al contrario, el vivir agradablemente consiste en derramar todo lo posible. ¿No es preciso si derrama mucho que sea también mucho lo que sale y que sean grandes los orificios para los desagües? Sin duda. Tú hablas de la vida de un alcaraván, pero no de la vida de un muerto ni de una piedra. Y dime, ¿quieres decir, por ejemplo, que es preciso tener hambre y cuando se tiene hambre comer? Sí, ciertamente. ¿Y tener sed y beber cuando se la tiene? Sí, y tener todos los demás deseos, y al tenerlos y ser capaz de satisfacerlos, gozar y vivir felizmente. Muy bien, amigo, continúa como empezaste y procura no ceder por vergüenza. Es preciso, según parece, que tampoco yo me contenga por vergüenza. Dime, en primer lugar, si tener sarna, rascarse con la posibilidad de rascarse cuando se quiera y pasar la vida rascándose es vivir felizmente. Qué absurdo eres, Sócrates, verdaderamente un orador demagógico. Pues así Calicles he desconcertado a Apolo y a Gorgias y les he hecho avergonzarse. Pero es seguro que tú no te desconciertas ni te avergüenzas porque eres decidido, pero simplemente responde. Digo, pues, que incluso el que se rasca puede vivir plácidamente. Si puede vivir plácidamente, ¿puede vivir también felizmente? Sin duda. Si se rasca solo la cabeza, o te sigo preguntando más. Piensa, Calicles, ¿qué contestarías si te preguntan a continuación todas las cuestiones consiguientes a esta? Y como resumen de ellas, ¿no es la vida de los disolutos terrible, vergonzosa y desgraciada? ¿O bien osarías decir que son felices si tienen abundantemente lo que desean? ¿No te avergüenzas de llevar a tales extremos la conversación, Sócrates? ¿Las llevo yo a este punto, amigo mío, o el que dice así simplemente que los que gozan de cualquier modo que gocen son felices y no distingue qué placeres son buenos y qué otros son malos? Pero di aún otra vez, ¿afirmas que son la misma cosa placer y bien? ¿O hay algún placer que no es bueno? Para que no me resulte una contradicción, si digo que son distintos, afirmo que son la misma cosa. Destruyes, Calicles, las bases de la conversación y ya no puedes buscar bien la verdad conmigo si vas a hablar contra lo que piensas. Pues también tú haces lo mismo, Sócrates. Ciertamente ni yo obro bien si hago esto, ni tú tampoco, pero considera, Calicles, que quizá el bien no consista en gozar de cualquier modo, pues si esto es así, resulta evidente que se producen todas las consecuencias vergonzosas que ahora he insinuado y otras muchas más. Según tú crees, Sócrates.
Pero, ¿de verdad, Calícles, sostienes eso? Desde luego. Debemos, pues, examinarlos convencido de que hablas en serio. Totalmente. Sea, puesto que te parece así, contéstame con precisión. ¿Existe algo a lo que llamas ciencia? Sí. ¿No hablas ahora también de cierta valentía que hay junto con la ciencia? Sí, hablaba. ¿No es cierto que hablabas de dos cosas al distinguir la valentía de la ciencia? Cosas distintas, sin duda, sapientísimo Sócrates. Eh, Sin duda. ¿Qué? ¿El placer y la ciencia son lo mismo o son cosas distintas? Cosas distintas, sin duda, sapientísimo Sócrates. ¿Y la valentía es distinta del placer? Pues, ¿cómo no? Tratemos pues de recordar esto, que Calicles Acarnio ha dicho que el placer y el bien son la misma cosa y que la ciencia y la valentía son distintas entre sí y distintas del bien. ¿Y qué Sócrates de Alópece no está de acuerdo con nosotros? ¿O está de acuerdo? No lo está. Y creo que tampoco Calicles cuando se haya examinado a sí mismo sinceramente. Porque dime, ¿no consideras que los que viven felizmente experimentan lo contrario que los desgraciados? Sí, Por tanto, si estas situaciones son contrarias entre sí, no es preciso que suceda con ellas lo que con la salud y la enfermedad, pues sin duda un hombre no está sano y enfermo al mismo tiempo, ni tampoco al mismo tiempo sale del estado de salud y del de enfermedad. ¿qué quieres decir? Por ejemplo, examina separadamente la parte del cuerpo que quieras. ¿Se puede padecer la enfermedad de los ojos cuyo nombre es la oftalmía? ¿Cómo no? Por supuesto que al mismo tiempo no pueden estar sanos los ojos. De ninguna manera. ¿Qué sucede cuando se cura la oftalmía? También entonces se pierde la salud de los ojos y finalmente se sale al mismo tiempo del estado de salud y del de enfermedad. En modo alguno. Esto resultaría, en mi opinión, sorprendente y absurdo, ¿no es cierto? Por completo. Más bien, creo yo, toma uno y pierde el otro alternativamente. Así es. ¿No sucede lo mismo con la fuerza y la debilidad? Sí, ¿Y con la velocidad y la lentitud? sin duda. También los bienes y la felicidad y sus contrarios, los males y la desgracia, ¿no se toman alternativamente y alternativamente se pierden? Evidentemente. Así pues, si encontramos dos cosas que se puedan perder y tener al mismo tiempo, es evidente que no podrían ser el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo en esto? Examínalo bien y contesta. Estoy completamente de acuerdo. Volvamos a lo que hemos convenido antes. ¿Decías que tener hambre es agradable o penoso? Hablo del hambre en sí misma. Es penoso, pero comer cuando se tiene hambre es agradable. Ya comprendo, pero en todo caso, el hecho de tener hambre es en sí mismo penoso, ¿no es así? Así es. ¿No lo es también tener sed? Y mucho. Por tanto, ¿sigo preguntando más o estás de acuerdo en que toda necesidad y todo deseo es penoso? Estoy de acuerdo, no preguntes. Bien, pero ¿no afirmas que beber cuando se tiene sed es agradable? Sí, ¿Y en el estado de que hablas, tener sed no es indudablemente doloroso? sí, Pero ¿no es el beber la satisfacción de esa necesidad y un placer? sí, ¿No dices que en beber hay placer exactamente. cuando se tiene sed, Sí, con desazón por ella? sí. ¿Adviertes después la conclusión? Dices que se siente dolor y placer al mismo tiempo si se bebe teniendo sed. ¿O es que estas dos sensaciones no se producen en el mismo lugar y tiempo, sea del cuerpo o sea del alma, según prefieras? Pues en mi opinión no hay diferencia. ¿Es así o no? Así es. Pero no obstante dices que es imposible ser al mismo tiempo feliz y desgraciado. Lo digo, ciertamente. Y es admitido que es posible sentir placer y dolor al mismo tiempo. Eso parece. Luego, sentir placer no es ser feliz, ni sentir dolor ser desgraciado. Por consiguiente, resulta el placer distinto del bien. No sé qué sofismas dice Sócrates. Sí lo sabes, pero finges entender, Calicles. Sigue aún adelante. ¿Qué tontería vas a decir? Para que conozcas cuán sabio eres tú que me amonestas, al mismo tiempo que cesamos de tener sed, ¿no dejamos también de sentir placer en beber? No sé qué estás diciendo. No obres así de ningún modo, Callicles. Al contrario, responde también en favor nuestro, para que pueda acabarse la conversación. Siempre es Sócrates el mismo, Gorgias. Pregunta pequeñeces sin valor y pone a uno en evidencia. ¿Y qué te importa?
no recibe tu estimación de ningún modo en estas cuestiones. Permita a Sócrates que argumente como quiera. ¿Listo? Gracias, Marco. Bien, estamos ya hartando al bueno de Calicles, ya no quiere responder, ya dice, mira, ¿qué estás diciendo? Ya no te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿No? Ya se está molestando y más adelante se va a molestar más todavía, ¿no? Y bueno, y Sócrates justamente gana también porque hacen que sus interlocutores se molesten con él, ¿no? Bueno, esto es una estrategia socrática ya bastante manida, ¿no? Pero empecemos por el comienzo de esta sección. A ver, le sigue contando, ¿no? Mire, hay dos personas, uno tiene sus toneles sanos, el otro no, el otro lo tiene agujereados. Este llena sus toneles con leche, con miel, con todo y lo tiene ahí, ¿no? En cambio el otro, como tiene su tonel agujereado, nunca puede llenarlo, siempre está echando líquido y líquido, pero siempre se está derramando, ¿no? A ese llamas alguien dichoso, ¿no? Y luego le dice, ¿te persuado con estos ejemplos? No, no me persuadas, dice él, ¿no? Bueno, y luego viene esta referencia que quizás no sea, pues, entendible a la primera, ¿no? Cuando Sócrates le dice, tú hablas de la vida de un alcaraván. ¿Qué es un alcaraván, no? ¿Qué es esto? Bueno, es un ave, ¿sí? Es un ave. En griego se dice charadrias, ¿no? Es un ave que justamente es conocida por ser voraz, ¿no? O sea, me abres la vida, me estás hablando de la vida de alguien que es voraz, prácticamente le está diciendo, ¿no? De estas aves que solamente buscan comer, comer, comer y nada más, ¿no? ¿Sí? Bueno, luego ya siguiendo estos ejemplos, habla de, bueno, pone este ejemplo, ¿no? Pone esta imagen tan bochornosa de, ya, entonces si yo si siento comezón y me rasco, entonces también eso es vivir plácidamente, ¿no? Claro, y el mismo Calicles te dice, mira, pones ejemplos muy absurdos, pero ya te voy a contestar, sí, sí también, si alguien siente comezón y se rasca, también es dichoso, ¿no? Vive plácidamente, ¿no? Entonces se entiende, Sócrates, que está hablando del placer y del bien como si fueran sinónimos, ¿no? O sea, es lo mismo el placer y es lo mismo placer y bien, ¿no? ¿Sí? Y vivir feliz es distinto de vivir desgraciado. Entonces, hay ejemplos que está poniendo ahí, ejemplos que se están semejando, ¿no? Como esto del bien, que es el agatos, y el placer, que es el hedoné. Ya, bueno, dice que sí, ya. Entonces, con esta base, él empieza nuevamente a conversar con Calicles, y al final llega a contradecirlo a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Y justamente ahí cuando lo llega a contradecir con estos ejemplos que pone, es cuando ya Calicles empieza a molestar, ¿no? ¿Sí? Prácticamente es esta parte la que estamos leyendo, ¿no? En que estas definiciones, ¿no? Como otra vez como si fueran términos matemáticos, ¿no? De X es igual a Y, igual al final terminan siendo incongruentes entre sí, y justamente por eso es que Calicles se molesta porque ve que está cayendo en las redes lógicas, porque acá es un diálogo de pura lógica, ¿no? En las redes lógicas de Sócrates, ¿no? Y Sócrates, pues, quiere seguir, pero Calicles ya no, ¿no? Y le pregunta a Gorgias, Gorgias, ¿sigo o no sigo? Gorgias, ya, sigue nomás porque hay que esperar que Sócrates, bueno, ¿no? Siga también hablando lo que tiene que decir. Sí, prácticamente eso es lo que están conversando en esta sección, ¿no? Bien, entonces seguimos con esto de la vida ordenada y la vida disoluta, ¿no? Y vemos que Calicles se sigue cerrando en que es mejor tener una vida disoluta a una vida ordenada, ¿no? Porque claro, porque si dijera lo contrario, se estaría a sí mismo contradiciendo, y eso es lo que él no quiere caer en esta contradicción. Bueno, no sé hasta qué punto van a llegar a un acuerdo, porque vemos que no están llegando ahorita a ningún punto en común, pero igual, ¿no? El diálogo prácticamente podría acabar aquí, pero bueno, todavía faltan muchas páginas más, así que necesitan continuar todavía, ¿no? Vamos a ver cómo es que continúan también, ¿no? Prácticamente ya se hace luego un poco más monótono también, porque ya el mismo Calicles ya no quiere conversar, ¿no? Sí. Pero bien, ¿qué les parece esta sección? ¿Algo que puedan rescatar? Placer y bien son lo mismo. A ver, Marco. Sí, bueno, dialogando desde lo que viene a ser el mismo texto, ¿no? Ah, los ejemplos que realiza justamente Calicles con respecto a lo que, bueno, que la pregunta que hace Sócrates y Calicles responde con respecto a lo que es el hambre y la sed,
son necesidades fisiológicas, ¿no? Que están relacionados Ujú. o apuntados hacia la vida. Es decir, tenemos que obviamente comer y obviamente beber, pues para seguir vivos. Después Sócrates realiza lo que es pues el ejemplo de la sarna, ¿no? El cual ese viene a ser un ejemplo de la enfermedad. Obviamente, si una persona se rasca con sarna, la enfermedad pues obviamente va a seguir pululando, va a seguir transmitiendo. Así que me parece que ahí es ahí justamente donde sí le daría cierta razón a Calícrates, porque el ejemplo de la sarna no tiene mucha relación consecuente con el ejemplo de del hambre y la sed. Porque como bien mencioné, el hambre y la sed apunta hacia la vida y el ejemplo de la sarna pues apunta hacia la enfermedad. Con lo cual pues el Mm. concepto de placer cambia. ¿Por qué? Porque el placer vendría a ser un mecanismo apuntado hacia la vida respecto a lo que es el hambre y la sed, mientras que el placer en la enfermedad estaría apuntado pues hacia la muerte. Ok, ya, ya. Son placeres en todo caso, claro, se mantiene el término placer ahí, pero según hacia dónde se dirige, dices, uno es más ligado a la salud, otro a la enfermedad. Ya, interesante, interesante propuesta, sí. Bueno, son imágenes que te pone Sócrates justamente queriendo llegar a un extremo, ¿no? Porque justamente esto de la sarna es un extremo eh, a la que quiere llegar y el mismo Calícles también le dice, no, bueno, estás exagerando cosas, pero por no contradecirme te voy a decir que sí también, ¿no? Eso también es vivir feliz, ¿no? Vivir feliz es vivir con placer, prácticamente es eso, ¿no? El placer es felicidad, ¿no? O sea, es un hedonista Calícles, en todo sentido de la palabra, no es un hedonista, ¿sí? Eh, bueno, y Sócrates es un moralista, ¿no? Él no entiende que las cosas que me den placer, porque me dan placer, me puedan también llegar al bien, ¿no? Son cosas, son términos que están separados. Jocelyn. Sí. Bueno, Marco me hizo recordar a que a veces muchos de nosotros no tenemos humor y lo sobreanalizamos. ¿Por qué rascarse, por Dios? Pero sí, o sea, tiene igual su punto, ¿no? Tiene su punto el análisis de Marco. Eh, pero también, o sea, a mí lo que me gusta también igual de Platón, que igual, si bien fácil Sócrates mismo vivo, tal vez hubiera tenido inclusive más vida en ese sarcasmo, en ese modo de abordar el diálogo, pero es que en realidad la postura de Calícles ya es un extremo, ¿no? Y si ya es un extremo, ¿por qué no aceptas en todo caso ejemplos pues que nos llevan al absurdo, ¿no? O sea, justamente que nos llevan al extremo, ¿no? Pero como pues ese otro extremo choca con Calícles, Calícles no le entra el humor, pues, ¿no? O sea, definitivamente sabe que ya hay o sea, y se siente como que tocado por el modo de ser mismo de Sócrates, ¿no? Que muy probablemente haya sido también el Sócrates histórico, en este caso, no es más que la máscara de Platón misma. Y nuevamente repito esto de los extremos, porque sí, bueno, Platón igual estaría en la antípoda, pero al menos en su diálogo, el diálogo, lo que busca es tratar tal vez de atraer a esta postura más contraria a lo que está planteando él, eh, pero lo muestra como intransigente, ¿no? Mm. Frente a lo que él, bueno, se está mostrando como, no, yo sí, o sea, sí le entro al diálogo, estoy tratando de hacer, pero claro, si tú me llevas a esa postura, yo también me voy a burlar, ¿no? Entonces, o sea, está este juego también acá, ¿no? Ahora que lo lleva muy bien Platón, repito, es genial porque hasta de verdad causa gracia el texto cuando ya lo lleva a este punto. Y sabemos que Sócrates en muchos de los textos del mismo Platón y en Ujú. otros textos también, como los de Xenófanes y todos ellos, va a recurrir mucho a eso, tal vez de sarcasmo, cuando encuentra, pues, sobre todo a personas que se cierran, ¿no? Otro que va a repetir tal vez un tono esto del humor va a ser también, y Fernando tal vez nos va a apoyar en eso, también es Diógenes, por ejemplo, ¿no?
Y en el ámbito ya oriente, yo siempre con mis chinos, está pues Xuan Tzu también, que igual hace una burla, pero sobre todo se burla de aquellos que son cerrados, ¿no? De aquellos Mm. que no le entran al diálogo. Y entonces, si no te entra el diálogo, ya pues, o sea, te voy a picar de, de un modo tal vez, para que aprendas. O sea, lo hace inclusive con tonos, con todo casi pedagógicos, ¿no? Lógico, claro. Mi último intento es que con esto de acá tú te abras y entiendas también, te entiendas a ti, me entiendas a mí y entremos en el diálogo, ¿no? O sea, me parece genial ese apartado también. Sí. Hmm. Bueno, de hecho, hablando de también por ahí el bueno de Diógenes, justamente cuando ellos hablan de decir las cosas con sinceridad, ¿no? Dicen con parresía, ¿no? Acá la traducción es parresía, o sea, cuando ya dicen, ya, no, voy a decir la cosa sin vergüenza, es que voy a ser totalmente, eh, voy a usar el logos así, pero sin ninguna restricción, ¿no? Eso es prácticamente lo que se están diciendo. Ya, y como Calicles dijo que sí, entonces Sócrates ya también no siente vergüenza al decir sus ejemplos, ¿no? O sea, también se tiene la excusa de que ya Calicles le ha dado la venia de que ya hable lo que quieras, ¿no? Di lo que quieras también, yo también lo voy a hacer. Ok, vamos a una nueva escena, la tercera escena. Siguen Calicles y Sócrates, ya que Gorgias le ha dicho a Calicles ya aguántalo nada más, que nos queda, ¿no? Hay que aguantarlo. Entonces ya Calicles ya viene ya con esta primera desazón, dice, bueno, no quiere escucharlo, pero ya en fin, voy a escucharlo para que Gorgias no se moleste, ¿no? Como Gorgias ahí es la estrella que está, entonces él tiene que pedirle permiso, ¿no? Bien, empezamos en la 497C, déjeme buscar el texto, me estaba yendo por otro lado, a ver, ya acá. Mm, Ya que acá empieza Calicles, ahí. Perfecto. Comienzo entonces. Pregunta pues tú esas menudencias y mezquindades, puesto que le parece bien a Gorgias, Sócrates. Afortunado eres, Calicles, porque has sido iniciado en los grandes misterios antes que en los pequeños. Yo no creí que estuviera permitido. En todo caso, tomando la cuestión donde la dejaste, respóndeme si no cesa al mismo tiempo de tener sed y de sentir placer en beber. Sí, ¿No se cesa también de tener hambre y de experimentar los demás deseos al mismo tiempo que cesan los placeres respectivos? así es. ¿No es cierto, pues, que al mismo tiempo cesan los dolores y los placeres? Sí, Pero sin embargo no se dejan de tener al mismo tiempo los bienes y los males, según tú admitías antes, o no lo admites ahora, sí, ¿y qué? que no son la misma cosa, amigo, los bienes y los placeres, ni los males y los dolores. Los unos se dejan de experimentar simultáneamente, los otros no, puesto que son distintos. En efecto, ¿cómo podrían ser la misma cosa los placeres y los bienes o los dolores y los males? Pero si quieres, examínalo también de este otro modo. Yo creo que ni aún así voy a estar de acuerdo contigo. Pongo atención, pon atención. ¿No llamas buenos a los buenos por la presencia de bondades, como bellos a aquellos en los que está presente la belleza? Sí, ¿Y que llamas buenos a los insensatos y cobardes? Al menos hace un momento, no, al contrario, llamabas buenos a los decididos y a los de buen juicio. ¿O no llamas buenos a estos? sin ninguna duda. ¿Y que has visto alguna vez gozar a un niño insensato? Sí, ¿No has visto nunca gozar a un hombre insensato? creo que sí, pero ¿a qué viene eso? A nada, pero responde. Sí, lo he visto. ¿Has visto sufrir y gozar a un hombre sensato? Sí, ¿Y quiénes sienten más gozo y quiénes sienten más el gozo y la aflicción? ¿Los sensatos o los insensatos? creo que no hay gran diferencia. Eso es suficiente. En la guerra, ¿has visto alguna vez a un hombre cobarde? ¿Cómo no? ¿Y qué? Al retirarse los enemigos, ¿quiénes te parece que se alegran más, los cobardes o los valientes? Me parece que unos y otros se alegran mucho, en todo caso apenas hay diferencia. No importa. Así pues, se alegran también los cobardes, Muchísimo, también los insensatos. sí.
Pero cuando se acercan los enemigos, ¿sufren solamente los cobardes o también los valientes? Unos y otros. De igual modo. Más quizá los cobardes. Y cuando se retiran los enemigos, ¿no se alegran más? Tal vez. ¿No es cierto, pues, que sufren y se alegran los insensatos y los insensatos, los cobardes y los valientes de manera aproximada según afirmas, pero más los cobardes que los valientes? Sí, Pero por otro lado, ¿los sensatos y los valientes no son buenos y los cobardes y los insensatos malos? sí, Luego, ¿sufren y gozan casi en la misma medida los buenos y los malos? eso digo. Así pues, ¿son casi igualmente buenos y malos los buenos y los malos? ¿O son incluso mejores los malos? Por Zeus, no sé lo que dices. ¿No sabes que según afirmas, los buenos son buenos por la presencia de los bienes y los malos por la de los males? ¿Y que los bienes son placeres y los males son dolores? Sí, lo sé. Luego los que gozan tienen bienes, esto es, placeres, puesto que gozan. ¿Cómo no? ¿No son buenos por la presencia de bienes los que gozan? Sí, ¿Y los que sufren no tienen males, esto es, dolores? así es. ¿Sostienes aún que por la presencia de males son malos los malos? ¿O ya no lo sostienes? Sí, lo sostengo. En consecuencia, son buenos los que gozan y malos los que sufren. Ciertamente. Los que más, más, los que menos, menos, los que igualmente, igualmente. Sí, ¿No afirmas que gozan y sufren de modo aproximado a los sensatos y los insensatos, los cobardes y los valientes, o incluso más aún los cobardes? sí, Reflexiona pues conmigo lo que resulta de nuestros razonamientos, pues dicen que es bello repetir y considerar 2 o 3 veces las cosas bellas. Decimos que son buenos el sensato y el valiente, ¿es así? sí, Y que son malos el insensato y el cobarde. sin duda. Y por otra parte, que es bueno el que goza Sí, y malo el que sufre. forzosamente. Pero no decimos que sufren y gozan igualmente el bueno y el malo, y quizá aún más el malo. Sí, Por consiguiente, no resulta el malo tan malo y tan bueno como el bueno, o mejor aún que el bueno. ¿No son estas y aquellas de antes las conclusiones que se deducen cuando se afirma que son la misma cosa los placeres y los bienes? ¿No es forzoso esto, Calicles? hace tiempo que te escucho, Sócrates, asintiendo tus palabras y meditando que, aunque por broma se te conceda cualquier cosa, te agarras contento a ella como los niños, como si tú creyeras que yo o cualquier otro hombre. No juzgo que unos placeres son mejores y otros peores. Ay, ay, Calicles, qué astuto eres. Me tratas como un niño. Unas veces afirmas que las mismas cosas son de un modo y otras veces que son de otro, con el propósito de engañarme. Sin embargo, no pensé y al principio que iba a ser engañado intencionadamente por ti, pues creí que eras mi amigo. Pero la verdad es que me equivoqué y que, según parece, tengo, como dice el antiguo proverbio, que poner al mal tiempo buena cara y aceptar lo que tú me ofreces. Al parecer, lo que ahora dices es que unos placeres son buenos y otros malos, ¿no es así? Sí, Son, por tanto, buenos los placeres útiles y malos los perjudiciales. sin duda. ¿No son útiles los que producen algún bien y malos los que producen algún daño? Sí, ¿Te refieres a placeres tales como aquellos de que acabamos de hablar con relación al cuerpo, los de la comida y la bebida, y de entre estos, los que procuran salud al cuerpo o fuerza o cualquier condición propia? ¿Esos son los buenos y los que producen lo contrario malos? ciertamente. ¿No son también los dolores igualmente unos buenos y otros malos? ¿Cómo no? ¿No hay pues que preferir practicar los placeres buenos y los dolores buenos Sin duda. y no los malos? Claro que no. En efecto, Polo y yo convinimos, si tú lo recuerdas, en que todo hay que hacerlo buscando el bien. ¿Acaso piensas tú también que el fin de todas las acciones es el bien y que es preciso hacer todas las demás cosas por el bien y no por las demás cosas? ¿Añades el tercer voto a nuestra opinión? Sí, Luego, por el bien se debe hacer lo agradable y las demás cosas, pero no el bien por el placer. exactamente. ¿Acaso todas las personas son capaces de distinguir qué placeres son buenos y qué otros son malos? ¿O es preciso en cada caso un hombre experimentado? Es preciso un hombre experimentado. Recordemos pues de nuevo lo que yo decía a Apolo de Gorgias. Decía en efecto, si tú te acuerdas, que hay prácticas que conducen al placer procurando solamente este y desconociendo lo que es mejor y lo que es peor. Otras que distinguen lo bueno y lo malo. Entre las conducentes al placer coloqué a la culinaria, la rutina
y no arte, y entre las conducentes al bien, el arte de la medicina, y por el Dios de la amistad, Calicles, no creas que tienes que bromear conmigo, ni me contestes contra tu opinión lo que se te ocurra, ni tampoco recibas mis palabras creyendo que bromeo, pues ya ves que nuestra conversación trata de lo que cualquier hombre, aún de poco sentido, tomaría más en serio saber de qué modo hay que vivir. Si de este modo tú me exhortas que Si este modo que tú me exhortas, que consiste en hacer lo que según tú corresponde a un hombre, es decir, hablar ante el pueblo, ejercitar la retórica y gobernar del modo que ustedes gobiernan ahora, o bien de este otro modo de vida dedicado a la filosofía, sabiendo que este modo aventaja a aquel. Así pues, quizá lo mejor, como ya he intentado antes definirlos, y una vez definidos, y puesto que nosotros, de acuerdo sobre si existen estos dos géneros de vida, es mejor examinar en qué se diferencian y cuál de los dos debe preferirse. Quizá aún no entiendes lo que digo. No, por cierto. Bien, ya estamos llegando a la final de esta sección. Y empieza nuevamente Sócrates con su ironía, ¿no? Diciendo que Calicles, ya que le está diciendo todas las cosas que le está diciendo, ¿no? De que está preguntando menudencia a Sócrates, Calicles ha sido iniciado en los grandes misterios antes que en los pequeños misterios. Otra vez la referencia a las iniciaciones, otra vez referencia a Eleusis, otra vez referencia al mundo espiritual de la época, ¿no? Que parece que era conocido por todos y en efecto era así, ¿no? Recordemos que Eleusis era pues una celebración en la que nadie estaba impedido de participar, ¿no? Entonces, se entiende por qué pone estas imágenes, ¿no? Luego continúa con el tema de que el bien es distinto del placer y que el mal es distinto del dolor, ¿sí? Eh, Luego habla de que en la misma medida sufren y gozan tanto los buenos como los malos, y luego llega algo interesante, que algunos placeres son buenos y que algunos placeres son malos, y que algunos dolores son buenos y que algunos dolores son malos, ¿no? Uh-huh. Bueno, se entiende como lo útil. Acá hay una clara referencia a esta parte de que tiene que servir, ¿no? Lo bueno es el placer útil y los malos son los que producen daño, ¿sí? Y por último, también acá recordarán quizás el tema de la teleología, ¿no? O sea, las cosas se hacen buscando algún fin, ¿no? Y ese fin es la bondad, es el bien, ¿no? Pero antes de llegar a eso, hay una pequeña intermedia en la cual justamente Sócrates se desencanta de Calicles, ¿no? Porque Calicles, claro, están conversando y luego Calicles como que hace un pequeño par y dice, mira Sócrates, yo te escucho lo que dices, ¿sí? Y bueno, yo asiento tus palabras, ¿no? Pero tú te agarras de ellas nada más, ¿no? Como si fueras un niño nada más, ¿no? O sea, ¿qué crees que yo soy un tonto, Sócrates? Y que yo no distingo también lo que tú distingues, ¿no? Y más bien parece que te contentas con las palabras como si fueran dulces, ¿no? Entonces, Sócrates acá dice, mira, me tratas como un niño, ¿no? Yo pensé que eras mi amigo, pero ya no eres mi amigo, ¿no? Así como, también lo dice en broma seguramente, ¿no? Claro, acá no sé, acá hay que interpretar, en fin, esto es interpretación nada más, ¿no? Yo creí que eres mi amigo, pero ya no lo eres, ¿no? Así que me equivoqué contigo y tengo que continuar nada más porque ya no me queda otra, ¿no? Sí, recordemos que al inicio de la conversación, Sócrates y Calicles habían quedado en que eran amigos, ¿no? Sócrates, sí, tú eres mi amigo, ahora dicen, no, ya no eres mi amigo, ¿no? ¿Sí? Como que se rompe acá cierta coinonía entre ambos. Bueno, para Sócrates, de hecho que no, pero para Calicles, de hecho que sí, porque él está yendo en serio y Sócrates va en serio, pero también bromea, ¿no? Bueno, con esta pequeña señal de franqueza, ¿no? Siguen el diálogo y llegan a esto del fin último, ¿no? O sea, el telos de las cosas, el fin último, la meta es la bondad, ¿no? Es la bondad. Y justamente con este criterio, nos dicen, ahora, ¿cómo distinguimos si es que este placer es bueno o es malo? Ah, se necesita de alguien que tenga experiencia, se necesita de un hombre experimentado, porque justamente él, ¿no? va a saber, pues, justamente qué está bien y qué está mal, ¿no? Y se quedan ahí nada más, ¿no? Y bueno, antes de terminar, ponen dos modos de vida, ¿no? Esto es interesante, ¿ah? Hay dos modos de vivir, dice él, ¿no? Uno es según la retórica y según la política de la retórica, ¿no? Justo lo que se quejaba yo hace un rato, y el otro es según la filosofía, ¿no? Y son modos de vida distintos, ¿eh? O sea, en este luego se está definiendo qué modo de vida es el mejor, el modo de vida retórico o el modo de vida filosófico, ¿no? El modo de vida retórico está ligado justamente
a gobernar, a lo político, ¿no? Hablar ante el pueblo. En cambio, el modo de vida dedicado a la filosofía, la vida del filósofo, eh, como vimos hace unas semanas atrás, es más que todo de esta persona que está conversando con unos cuantos nada más, ¿no? No es una vida tan política, y justamente por eso es que se queja Calícles de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía como que te separa del mundo y te mantiene en tu esfera de cristal, como dicen algunos, ¿no? En una visión muy corta de las cosas, ¿no? Curioso, ¿no? Porque justamente la filosofía más bien es muy general, pero en el plano político, más bien como que es un obstáculo para la política, porque te mantiene ensimismado la filosofía. En cambio, la política necesita que el hombre esté en la acción, ¿no? Y dando leyes, gobernando, en fin. Pero la filosofía no hace eso. Entonces están discutiendo justamente estos dos modos de vida, ¿no? El modo de vida retórico y el modo de vida filosófico, ¿no? Sí. Obviamente para Sócrates este es el modo de vida mejor, ¿sí? Porque lo aventaja incluso. Pero para Calícles no. Por eso le dicen, mira, si alguien es joven y se dedica a la filosofía, bien, pero si alguien es viejo y se dedica a la filosofía, mal, porque se está ausentando de lo que debería ser, ¿no? ¿Sí? Y acá bueno, ya más o menos estamos llegando a un punto de quiebre también, porque cuando terminemos esta última escena vamos a ver también que ya Calícles está bien cansado, dice, no, ya no quiero seguir con esta conversación, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué modo de vida ganará? ¿El modo de vida retórico, el modo de vida filosófico? ¿Son lo mismo? ¿Por qué Platón escribe esto cuando claramente su filosofía es bastante política, ¿no? ¿Sí? ¿Es que Platón los incorpora a ambos? ¿Jocelyn? Sí, bueno, yo igual no creo que esté enfrentando el modo de vida político con el filosófico. Es un modo de vida dentro de lo político, pero ¿quién comanda? ¿Quién da las leyes? ¿El retórico o el filosófico? Y ahorita, es más, a mí lo que me ha sorprendido es que haya llegado a una conclusión que también igual la va a retomar Aristóteles, que es quién nos gobierna: el hombre experimentado, Ujú. el que conoce el fin, lo bueno, lo útil. Pero, y ahí va a estar el pero después, la toma de decir, bueno, pero lo bueno y lo útil no es, o sea, está más allá de la experiencia inmediata, ¿no? No es un cúmulo de las experiencias, pues, de los bienes, ¿no? Del mundo de los bienes en general, sino hay un bien. Y hay un hombre experimentado, pero no experimentado en los bienes de acá, sino en ese bien que tiene que conocer para ordenar bueno, el Estado, ¿no? La política. Ahí va a estar la diferencia, ¿no? Y evidentemente acaba de decir, no, acá no necesitamos la retórica, justamente las que solamente nos mueven en el mundo de las apariencias, vamos a decirlo, sino que necesitamos al filósofo que nos guíe hacia, casi digo la trompeta, hacia, hacia, hacia ese mundo ideal, ¿no? Eh, esa es, digamos, lo que estoy viendo acá, ¿no? O sea, no es que nos enfrentemos al modo de vida político frente al filosófico, sino que estamos ya hablando de un modo de vida que está aceptando lo político, pero ¿quién al final es el que guía? Pues, ¿no? ¿Quién es al final el que da las leyes? Porque al final el retórico tampoco no es que las ejecute, ni el filósofo, sino son los que convencen, ¿no? Y hacen que las leyes se establezcan y luego lo ejecuten, ¿no? Eso creo que está ahí planteando Platón acá. Bueno, pero igual hay como tú dices, las interpretaciones. Entonces, sí, Bien. me estoy ahí diciendo cualquier tontería. Ahí tienen para corregir y conversar también igual acá. Ujú. Sí, bueno, hay un claro enfrentamiento, ¿no? Que entre uno y otro, ¿no? Justamente estas imágenes de Calícles y Sócrates son como que los representantes de ambos tipos de vida, ¿no? Sí. Y curioso porque Calícles incluso algunos lo definen como un sofista de tercera generación. Si bien Gorgias está en la primera, ¿no? Polo en la segunda, Calícles es ya lo último, ¿no? Es la decadencia de la misma sofística, ¿no? Y frente a eso se planta, pues, ¿quién más, no? Sócrates, hablando justamente de su amor por la filosofía, ¿no? Eso lo vimos en sesiones pasadas, y de que la filosofía siempre dice lo mismo, ¿no?
En cambio, los retóricos, los sofistas, no, siempre están diciendo una cosa y otra cosa, se adecúan a lo que dice la multitud, ¿no? Si quieren, siempre quieren quedar bien con el pueblo, con los hoi polloi, con la multitud, ¿no? Entonces también están modificando su discurso, como vemos que lo está haciendo acá Calicles, ¿no? Dice que los buenos son poderosos, luego son mejores, los más aptos, luego los más útiles. Sí, al final va cambiando definiciones constantemente, ¿sí? Bien, si no hay más comentarios, esta penúltima sección, vamos a la última en la que ya también se hablan de cosas muy interesantes como la tragedia, el arte de la poesía, los discursos entre el pueblo, dos tipos de retórica, y acaba con esto del alma en orden y el alma en desorden, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? Pero claro, y ya sigue también una sección nueva en la cual ya justamente ya necesitan sí o sí, por la misma dinámica del diálogo, cerrar este diálogo, porque ya Calicles ya no quiere seguir hablando con Sócrates, ¿no? Siendo él el dueño de la casa, recuerden, ¿no? Dentro de la ficción, ¿no? Están en la casa de Calicles, ¿sí? O sea, él es el anfitrión, ¿no? Y si el anfitrión se molesta, o ya no puedes ir en su casa, pues obviamente, ¿no? Tienes que irte nomás. Sócrates está haciendo todo lo posible para que Calicles se moleste con él y los vote, ¿no? Bueno, sí. Ese es Sócrates. Entonces vamos a esta última que dura un poquito más que las anteriores, pero solo un poco más, nada más, ¿sí? Vamos a tomar los tiempos y ya. A ver, empezamos entonces en 3, 2, 1 y ya. Te lo voy a decir con más claridad, Calicles, puesto que tú y yo hemos convenido que existen lo bueno y lo agradable, y que lo agradable es distinto de lo bueno, pero que hay una práctica de cada uno de ellos y un procedimiento de adquisición. Por una parte, la búsqueda del placer, por otra, la del bien. Pero dime en primer lugar si estás de acuerdo en esto o no. ¿Estás de acuerdo? Sí, Continuemos. Respecto a lo que antes decía yo, a estos, dame también tu sentimiento, si es que entonces te pareció que decía la verdad. Decía poco más o menos que la culinaria no me parece un arte, sino una rutina a diferencia de la medicina, y añadía que la medicina ha examinado la naturaleza de aquello que cura, conoce la causa de lo que hace y puede dar razón de todos sus actos, al contrario que la culinaria, que pone todo su cuidado en el placer. Se dirige a este objeto sin ningún arte y sin haber examinado la naturaleza ni la causa del placer. Es, por así decirlo, completamente irracional y sin cálculo. Solamente aguarda por rutina y práctica el recuerdo de lo que habitualmente suele suceder, por medio del cual procura los placeres. Así pues, examina en primer lugar si crees que estas palabras son acertadas y si hay también respecto al alma otras actividades semejantes. Unas sistemáticas con previsión de lo mejor con respecto al alma, otras que no se preocupan de esto, sino que, como en el cuerpo, buscan solamente de qué modo se puede procurar el placer de ella, sin examinar qué placer es mejor o peor, ni preocuparse de otra cosa que causarle agrado, sea beneficioso, sea perjudicial. Yo creo que Calicles, que si existen estas actividades, y afirmo que todo ello es adulación, se trate del cuerpo, del alma o de cualquier otra cosa, cuyo placer se produce sin considerar lo beneficioso y lo perjudicial. ¿Eres tú del mismo parecer que yo acerca de esto o dices lo contrario? no, pero lo acepto a fin de que termines esta conversación y para complacer también a Borges. ¿Y esta adulación se produce respecto a un alma sola, pero no respecto a dos o muchas? No, sino también con relación a dos y a muchas. ¿No es posible agradar al mismo tiempo a muchas almas reunidas sin preocuparse de lo que es mejor para ellas? Yo creo que sí. ¿Puedes entonces decir cuáles son las actividades que producen esto? Mejor aún, si quieres, voy a preguntarte y si de alguna de las que nombro te parece que es de las que se consigue, dilo. Si te parece que no, di que no. En primer lugar, tocar la flauta. ¿No te parece, Calicles, que es una de las ocupaciones que busca solo nuestro placer, sin preocuparse de nada más? Me parece que sí. ¿No te parece también que buscan lo mismo todas las actividades semejantes? Por ejemplo, tocar la cítara en los concursos. Sí. Y el entrenamiento de los coros y la composición de los ditirambos, ¿no te parece que están en el mismo caso? ¿Crees que Cinesias, hijo de Melete, se preocupa de decir cosas que hagan mejores a los que las oyen o solamente de lo que va a agradar a la multitud de espectadores? Esto es evidente, Sócrates, respecto a Cinesias. Y su padre Melete,
¿Crees que tenía en cuenta el bien cuando cantaba acompañado de la cítara? ¿O ni siquiera tenía en cuenta el placer, pues molestaba con los cantos a su auditorio? Pero piénsalo, ¿no crees que todo canto con acompañamiento de la cítara y la composición de los tirambos han sido inventados para causar placer? Sí, lo creo. ¿Y a qué aspira esa poesía grave y admirable? La tragedia. ¿Es solo su propósito y su empeño, como tú crees, agradar a los espectadores o también esforzarse en callar lo placentero y agradable cuando sea malo y en decir y cantar lo útil, aunque sea molesto, agrade no a los oyentes? ¿A cuál de estas dos tendencias responde, en tu opinión, la tragedia? Es evidente, Sócrates, que se dirige más al placer y a dar gusto a los espectadores. ¿No decíamos ahora, Calícles, que esto es adulación? Ciertamente, Continuemos. Si se quita de toda clase de poesía la melodía, el ritmo y la medida, ¿no quedan solamente palabras? forzosamente. ¿Y no se pronuncian estas palabras ante una gran multitud, ante el pueblo? Sí, Luego la actividad poética es en cierto modo una forma de oratoria popular. así parece. Por consiguiente, sería oratoria popular de tipo retórico. ¿No crees que se comportan como oradores los poetas en el teatro? Sí, lo creo. Pues ahora hemos encontrado una forma de retórica que se dirige a la multitud, compuesta de niños, de mujeres, de hombres libres y de esclavos. Retórica que no nos agrada mucho porque decimos que es adulación. Sin duda. Sigamos, ¿y qué es en nuestro juicio la retórica que se dirige al pueblo ateniense y a los pueblos de otras ciudades, a los hombres libres? Piensa tú que los oradores siempre hablan del mayor bien, tendiendo a que los ciudadanos se hagan mejores por sus discursos, o que también estos oradores se dirigen a complacer a los ciudadanos y descuidando por su interés particular el interés público, se comportan como los pueblos con los niños, intentando solamente agradarlos sin preocuparse para nada, si por ello les hacen mejores o peores. Tu pregunta no es sencilla, pues algunos pronuncian sus discursos inquietándose por el bien de los ciudadanos, pero otros son como tú dices. Es suficiente, pues ya hay estas dos clases de retórica, una de ellas será adulación y vergonzosa oratoria popular, y hermosa en cambio la otra, la que procura que las almas de los ciudadanos se hagan mejores y se esfuerza en decir lo más conveniente, sea agradable o desagradable para los que lo oyen. Pero tú no has conocido jamás esta clase de retórica, o bien si puedes citar a algún orador de esta especie, ¿por qué no me has dicho ya quién es? Por Zeus, no puedo nombrar a ninguno de los oradores, por lo menos de los actuales. ¿Y qué? ¿Entre los antiguos puedes citar alguno por el que los atenienses hayan tenido ocasión de hacerse mejores a partir de la primera vez que les dirigió la palabra, habiendo sido hasta entonces peores? Yo ciertamente no conozco a tal orador. ¿Cómo? ¿No oyes decir que Temístocles fue un ciudadano excelente, y lo mismo Simón, Milcíades, y este Pericles, muerto hace poco, a quien tú mismo has oído hablar? Si es una virtud verdadera, Calicles, la que tú decías antes, la de saciar las propias pasiones y la de los demás, en este caso tienes razón. Pero si no es eso, sino lo que a continuación nos vemos obligados a reconocer, a saber que el arte de satisfacer los deseos cuyo cumplimiento hace mejor al hombre y no los que satisfechos le hacen peor, ¿crees que alguno de los que citas ha reunido estas condiciones? No sé qué decir. Pues si buscas bien, hallarás la respuesta. Veamos el modo siguiente examinando poco a poco si alguno de ellos fue tal como decíamos. Vamos pues, el hombre bueno que dice lo que dice teniendo en cuenta el mayor bien, ¿no es verdad que no hablará al azar, sino poniendo su intención en cierto fin? Es el caso de todos los demás artesanos, cada uno pone atención en su propia obra y va añadiendo lo que añade sin tomarlo al azar, sino procurando que tenga una forma determinada lo que está ejecutando. Por ejemplo, si te fijas en los pintores, arquitectos, constructores de naves y en todos los demás artesanos, cualquiera que sean, observarás cómo cada uno coloca lo que coloca en un orden determinado y obliga a cada parte a que se ajuste y se adapte a las otras, hasta que la obra entera resulta bien ordenada y proporcionada. Igualmente, los demás artesanos y también los que hemos nombrado antes, los que cuidan del cuerpo, maestros de gimnasia y médicos, ordenan y conciertan en cierto modo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en que esto es así o no? Sea así. Luego, una casa con orden y proporción es buena, pero sin orden es mala. Sí, ¿No sucede lo mismo con una nave sí, y también con nuestros cuerpos? desde luego. Y el alma,
¿Será buena en el desorden o en cierto orden y concierto? Es preciso reconocer también esto en virtud de lo dicho antes. ¿Y qué nombre se da en el cuerpo a lo que resulta del orden y la proporción? Quizá hablas de la salud y de la fortaleza. Precisamente, pero ¿qué se produce en el alma a consecuencia del orden y la proporción? Procura encontrar y decir el nombre, como lo has hecho en el cuerpo. ¿Y por qué no lo dices tú mismo, Sócrates? Pues, si te agrada más, lo diré yo. Por tu parte, si te parece acertado lo que digo, dame tu asentimiento. En caso contrario, refútame y no cedas. Yo creo que al buen orden del cuerpo se le da el nombre de saludable, de donde se originan en él la salud y las otras condiciones de bienestar del cuerpo. ¿Es así o no? Así es. Y al buen orden y concierto del alma se le da el nombre de norma y ley, por la que los hombres se hacen justos y ordenados. En esto consiste la justicia y la moderación. ¿Lo aceptas o no? Sí, así. Así pues, ese orador de que hablábamos, el que es honrado y se ajusta al arte, dirigirá a las almas los discursos que pronuncie y todas sus acciones poniendo su intención en esto, y dará lo que le dé y quitará lo que quite, con el pensamiento puesto siempre en que la justicia nazca en las almas de sus conciudadanos y desaparezca la injusticia, en que se produzca la moderación y se aleje la intemperancia, en que se arraigue en ellas toda virtud y salga el vicio. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. En efecto, ¿qué utilidad hay, Calicles, en dar a un cuerpo enfermo y en mal estado muchos alimentos, los más agradables, bebidas o cualquier otra cosa, todo lo cual en ocasiones no le aprovechará, según el recto juicio, más el carecer de ello y aún le servirá menos provechoso? ¿Es así? Sí, No creo pues que sea ventajoso para un hombre vivir con el cuerpo en mísero estado, porque ello es tanto como vivir miserablemente. ¿No es así? sí, Y no es cierto que los médicos ordinariamente permiten a un hombre sano satisfacer sus deseos, por ejemplo, comer o beber cuanto quiera si tiene hambre o sed, pero al enfermo no le permiten casi nunca saciarse de lo que desea. ¿Estás tú también de acuerdo con esto? sí, ¿No sucede lo mismo respecto al alma, amigo? Mientras esté enferma, por ser insensata, inmoderada, injusta e impía, es necesario privarla de sus deseos e impedirla que no haga otras cosas que aquellas por las que pueda mejorarse. ¿Asientes o no? sí, Porque así es mejor para el alma misma, sin duda. pero privarla de lo que desea no es reprenderla. Sí. Luego la reprensión es mejor para el alma que el desenfreno al que tú considerabas mejor antes. No sé lo que dice Sócrates. Dirige tus preguntas a otro. Este hombre no soporta que se le haga un beneficio, aunque se trate de lo que estamos hablando, de ser reprendido. No me interesa absolutamente nada de lo que dices y te he contestado por complacer a Gorgias. Bien, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dejamos la conversación a medias? Tú sabrás. Pues dicen que no es justo dejar a medias ni aun los cuentos, sino que hay que ponerles cabeza para que no anden de un lado a otro descabezados. Por consiguiente, contesta también lo que falta para que nuestra conversación tome cabeza. ¿Qué tenaz eres, Sócrates? Si quieres hacerme caso, deja en paz esta conversación o continúala con otro. ¿Qué otro quiere continuarla? No debemos dejar la discusión sin terminar. ¿No podrías completarla tú solo? Bien con una exposición seguida, bien preguntándote y contestándote tú mismo. Para que se me aplique la frase de Picarmo, que yo solo sea capaz de decir lo que antes decían dos. Sin embargo, parece absolutamente preciso. Hagámoslo así. Yo creo necesario que todos porfiemos en saber cuál es la verdad acerca de lo que estamos tratando y cuál el error, pues es un bien común a todos el que esto llegue a ser claro. Voy a continuar según mi modo de pensar. Pero si a alguno de ustedes les parece que yo me concedo lo que no es verdadero, debe tomar la palabra y refutarme. Tampoco yo hablo con la certeza de que es verdad lo que digo, sino que investigo juntamente con ustedes. Por consiguiente, si me parece que mi contradictor manifiesta algo razonable, seré el primero en aceptar su opinión. No obstante, digo esto por si creen que se debe llevar hasta el fin esta conversación, pero si no quieren, dejémoslo ya y vayámonos. Bien, entonces están en un punto crítico ya, sí, pero antes han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Y a mí me da curiosidad esto de que cuando hablan de la tragedia, ¿no? ¿En verdad existe la tragedia? O sea, ¿por qué, no?
La tragedia es solamente apunta a la tragedia no era catarsis, no era expulsar los males del alma, pero acá más bien parece todo lo contrario, ¿no? La tragedia, según Sócrates, solamente sirve para el placer nada más, ¿no? Entonces acá primero veo una gran distinción con lo que va a decir su discípulo Aristóteles, ¿no? O es que Sócrates acá incluso se está falseando a sí mismo, ¿no? Bueno, aunque Platón, claro, no le tenía mucho gusto a los poetas también, así que quizás también para él la tragedia no era pues un asunto de catarsis, de expulsar la mal del alma, sino más bien escuchar palabras aduladoras, ¿no? Sí, que está más diseñado para dar el gusto y placer a los espectadores. Mira, acá lo dicen claramente, ¿ah? Esta es la parte la que más me causó curiosidad, ¿no? Esta poesía grave y admirable, o sea, es admirable y grave, pero aún sea admirable y grave, se dirige al placer y al gusto de los espectadores, ¿no? La tragedia, ¿no? Qué curioso. Bueno, y así como la tragedia, los otros más empleos que también está poniendo en esta sección, ¿sí? Luego llegan al final de que hay dos tipos de retórica, ¿no? Una que es adoración y otra que es la que realmente conviene a los demás, ¿no? Y luego hablan de este orden y proporción, ya que también los ejemplos son bastante interesantes, ¿no? En los artistas, por ejemplo, dicen, ¿no? A ver, un artista, por ejemplo, cuando crea algo, no hace cosas al azar. Bueno, no solía hacerlas, ¿no? Actualmente el arte es tirar un moco en la pared y eso es arte, ¿no? No, pero antes los artistas, de verdad, ¿no? Cuando creaban algo, creaban como si fuera pues una catedral, ¿no? Parte por parte, en orden, ¿sí? En orden y en proporción, y ya sale algo hermoso, ¿no? ¿Sí? Bonito, ya. Igual también, ¿no? Porque hay orden y proporción. Igual también en el cuerpo, igual también en el alma, ¿no? Un alma que no tiene ese orden y esa proporción, ese orden determinado, es un alma enferma, ¿no? Y si al cuerpo enfermo no se le permite, pues, comer y beber cuando desee, al alma enferma tampoco se le debe permitir hacer lo que desee, ¿no? Este ejemplo es bastante curioso, siempre está ahí en esta comparación entre la materia, ¿no? Que es el cuerpo, y lo no material, que es el alma, ¿no? Eh, bueno, lo que no es corpóreo en todo caso, ¿no? Entonces siempre lo que dice el cuerpo lo va a decir del alma también. Es como si fueran uno el espejo de otra, ¿no? Así como el cuerpo, así como en el cuerpo, así como en el alma, ¿no? Y claro, y esto es tan lógico y tan certero que el mismo Caricles también asiente que es así, ¿no? Sí, que el alma también mientras esté mala, pues no se debe dejar que haga lo que quiera, ¿no? Pero al aceptar esto, Calicles se está el mismo contradiciendo, porque él decía al inicio que más bien sí, ¿no? Que uno debe, pues, aumentar sus deseos y satisfacerlos de la mejor manera posible, ¿no? Sócrates apuesta por la reprensión, Calícles por el desenfreno, pero con este ejemplo del orden y desorden en las cosas, ¿sí? Ha ganado pues que la reprensión es mejor que el desenfreno, ¿no? Y como ya también le está ganando en la conversación Calícles, dice, ya habla tú solo, ya me cansaste, sí, ya, yo solamente estoy contestando por deferencia con el bueno de Gorgias, pero la verdad que mejor habla tú mismo contigo mismo y acaba tú mismo lo que estás diciendo, ¿no? Si quieres acabar también, porque a mí ya no me interesa lo que estás diciendo, no me interesa absolutamente nada la conversación, ¿sí? Lo dice acá, mire, no me interesa absolutamente nada lo que dices, ¿no? Te he contestado por complacer a Gorgias nada más. Y bueno, Sócrates dice, bueno, ya, ¿y qué hacemos, no? O sea, lo dejamos a medias, pero no es bueno dejar nada a medias. Entonces, me parece que sí, aunque tú no quieras, yo voy a continuar, pero ya en este caso, lo vemos en la última parte, ¿no? En este caso ya, como yo voy a hablar conmigo mismo, ¿no? Le pido a ustedes, audiencia, sea al público, ¿no? Se dirige al público, que me corrija si en caso me estoy equivocando en algo. Y es el primero en aceptar esa refutación, ¿sí? Y ahí se queda en suspenso y ya en la siguiente parte, pues, ya terminan este diálogo, ¿no? Bien, ¿qué les pareció a ustedes esta parte? ¿Creen que la tragedia está destinada solamente a complacer a los espectadores, como dice Sócrates? ¿O por qué lo está diciendo, no? ¿Por qué toma la tragedia? ¿Qué tiene con los trágicos? Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Mira, con respecto a la tragedia, él, Platón, en palabras de Sócrates, abre varias posibilidades. Voy a leer. ¿Y a qué aspira esa poesía grave y admirable, la tragedia? Mira, ahí, en esa pregunta, está aceptando que la tragedia es grave y admirable.
Claro. Ahora, bien astuto para destruirla, pues, porque ahora se pregunta, ¿es solo su propósito y su empeño, como tú crees, agradar a los espectadores o también esforzarse en callar lo placentero y agradable cuando sea malo y en decir y cantar lo útil, aunque sea molesto, agrade o no a los oyentes? Ahí está la disyuntiva. O sea, agradar al pueblo en lo que le agrada o poner en escena, ¿no? Cosas serias, hablar de lo útil, aunque sea molesto. ¿A cuál de estas dos tendencias responde, en tu opinión, la tragedia? Y por supuesto, a Calicles le va a hacer decir que es a lo puramente placentero. Luego, la actividad poética es, en cierto modo, una forma de oratoria popular. ¿Ya? Y luego hace otra jugada maestra, más adelante, Sócrates. Pues bien, a estas dos clases de retórica, una de ellas será adulación y vergonzosa oratoria popular, y hermosa, en cambio, la otra, la que procura que las almas de los ciudadanos se hagan mejores y se esfuerza en decir lo más conveniente, sea agradable o desagradable para los que los oyen. Pero tú no has conocido jamás esta clase de retórica. O bien, si puedes citar a algún orador de esta especie, ¿por qué no me has dicho ya quién es? O sea, porque Platón sabe que la retórica la inician de manera formidable los sofistas, le enseñan. Y por supuesto, primera generación eran de primer nivel, y está Protágoras, incluso el mismo Borges. Segunda, tercera generación, ya está hablando con los de tercera generación, que es, por ejemplo, como tú mencionaste, Calicles, ya han hecho pues de la retórica un juego de palabras. Aquí igual, y cuando va a enumerar, a ver, enumérame a quién conoces, y a propósito, no lo menciona a Protágoras, por ejemplo, porque lo que él quiere ya es empaquetar en un solo, con una sola atadura, a tanto retórica como a tragedia, como cuestiones que no tienen nada que ver con la filosofía, con la verdad y con el modo de vida que él propone enseñar. ¿Mm? Inteligente, muy astuto como siempre Platón. ¿No te parece? Sí, justamente en esta pregunta que hace, ¿no? Justamente, claro, Aristóteles responde que es más bien lo contrario, ¿no? Que es, Ajá, a pesar de que le duela, tengo que decirlo, ¿no? así es. Pero en cambio, Calicles dice, no, más bien esto es solamente adulación, ¿no? Ajá. Sí. Y esto es curioso porque justamente, ¿no? Platón, pues, tiene esta relación ambivalente con la poesía y con la tragedia en particular, ¿no? Porque recordemos que él también empezó queriendo ser un trágico, bueno, alguien que componía tragedias, pero acabó siendo el creador de la literatura filosófica, ¿no? Entonces también quizás los vea como rivales. También eso se me pasó por la cabeza. Quizás lo Ujú, ve como rivales y por eso tiene que de una forma degradarlos, que en este diálogo al menos lo está haciendo, ¿no? Porque Sócrates tampoco es que lo refute, ¿no? Sí, pero no, esto de la tragedia también interesantísimo. Nietzsche, Nietzsche también lo dirá de otra forma, ¿no? Pero antes escuchamos a Jocelyn. Jocelyn. Sí, o sea, pues Platón rescataría, digamos, más recupera esta buena retórica, pero la recupera mostrándose el mismo como el artesano que acaba de mencionar, ¿no? El artesano obliga a cada parte que resulte, que esté en su puesto, digamos, para que resulte buena la obra, ¿no? Eso me recordaba también a la discusión primera del primer diálogo que leímos sobre el arte, también de la poesía y todo ello. El John. Claro, ajá, el guión. Eh, y uno se pregunta, pero ¿y dónde está la parte inspirada? Justamente esa parte donde el artista no sabe dónde, o sea, simplemente se inspira y pone, y ni siquiera supo dónde lo ha puesto para que esto resulte en grandioso, ¿no? Pero no, él está abogando por esa artesanía donde el orden es un orden sin error, ¿no? Y de hecho, nuevamente, ¿no? Es que reclama ese orden sin error en una sociedad
en la situación donde la ciudad está enferma. Y es más, ahí está la parte de la medicina, ¿no? Donde dice, ¿a quién le pone límites mayores? ¿Al que está sano o al que está enfermo? Ah, no, es al enfermo donde le pone los límites mayores. Y es aquí donde yo estoy actuando, ¿no? Y evidentemente omite parte de la tragedia, porque recuerdo, por ejemplo, la Antígona, recuerdo a varias tragedias de Eurípides, donde puesto en escena, obviamente hubiera chocado inclusive con todas las propuestas de Pericles y todo ello, pero lo hacen, dicen algo que no agrada, ¿no? Pero eso no lo mencionan, muy a propósito, y probablemente también porque esa tercera generación, como muchos hoy en día, las generaciones contemporáneas ya no rescatan tal vez a esos grandes, y tal vez, o lo dice por ignorancia, o obviamente lo omite Platón a propósito en la respuesta de Calícles, diciendo que, bueno, yo no sé, yo no los conozco, ¿no? Yo no puedo decirte ahorita quién mencionar que haya dicho y que no haya complacido al público, ¿no? Porque todos buscan ganar sus trofeos en las competencias trágicas. Platón igual juega, ¿no? Y también se rescata para sí mismo, ¿no? Yo también pongo cosas retóricas, como ya vemos muy bien, yo también pongo, acudo a alegorías, acudo a mitos, pero yo lo hago sabiendo lo que es bueno, ¿no? Y que yo conozco lo bueno, y esta es la buena retórica, ¿no? Claro, Peligrosísimo, claro. o sea, peligrosísimo, pero también igual delicioso Platón. O sea, con Platón Mm. es así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, justamente, ¿no? Apelando a que están enfermos, se necesita el médico, como tú dices, y claro, él es el que sabe, ¿no? Ya esto lo he ido anticipando en varios diálogos, ¿no? Bueno, de hecho ya va a reventar en su época de madurez, en la República principalmente. Ahorita estamos en las previas. De hecho, el Gorgias es el diálogo, el cuarto diálogo en mayor extensión que hay. Sí, también vemos que es largo, ¿no? Y la República va a ser, pues, dos o tres veces más largo que el Gorgias, ¿no? Y también, según eso, ya también se va viendo cómo es que Platón llega, pues, a sus conclusiones políticas al final, ¿no? Diciendo que, claro, como están enfermos, yo soy el que conoce mejor las cosas y voy a sanar el alma de la polis, ¿sí? El alma de la polis. Y claro, tengo que reprender, ¿no? Porque la reprensión es mejor que el desenfreno. Bien, Ahora tiene mucha esperanza de recuperar la polis, eso sí, pues. Eso sí. sí, hasta ahorita, ¿no? La utopía, justo como mencionaba Miklos en su último programa, nace ahí también, pues, con Platón. Como también lo mencionaba Fernando en sus clases. Marco, te escuchamos. Sí, bueno, algo breve, ¿no? Que justamente se me vino a la mente con respecto al comentario de Jocelyn, cómo la inspiración va cambiando, ¿no? Cuando leíamos el León, la inspiración estaba en el poeta, la alegoría que realiza en el León, y de ahí, pues, cómo va cambiando a lo que viene a ser, pues, el filósofo, ¿no? Y al final, en la República, justamente, la inspiración del filósofo es justamente la que va a rondar, pues, la polis, que está, pues, en un momento de crisis, ¿no? O sea, cómo va cambiando lo que es también la pedagogía junto con la inspiración divina. Bueno, o sea, al final el divino es Platón, ¿no? Al final el divino Platón se queda con toda la inspiración y ya no hay nada para los demás. Pero curioso que también cite mucho a Eurípides, ¿no? En este lo menos lo ha citado como dos veces, ¿no? Según Eurípides, tal, tal, ¿no? Así que es que también Eurípides, pues ya es como dice Nietzsche, ¿no? Es Platón puesto en escena, ¿no? Sí. También la misma tragedia se va degradando, ¿no? Desde los primeros hasta llegar, pues, al último, ¿no? En la que hay más diálogo, ya no hay tanto, ¿no? Personajes, ¿no? Más retórica, en fin. Bueno, nos queda la última sección, a ver cómo acaba esto. Ya vemos que Calicles nuevamente está molesto, no quiere hablar, sí, se quiere ir, Sócrates quiere continuar. Tienen que resolver primero este asunto de cómo hacemos para seguir con el diálogo, ¿no? Porque todavía faltan muchas páginas, casi 30 más. Así que eso lo veremos de cada 2 semanas, ¿sí? Eso sería todo por ahora y voy a dejar de grabar.